Don José. Quisiera tenerlas. Hombre. Sin duda alguna. Una certidumbre mucho más cercana. Mire, me pregunta un oyente que qué pasó con Fujimori si no salió libre o no. Bueno, le cuento lo que sé. De acuerdo a la información en Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos presentó un recurso ante el fiscal de Perú, Riaño, perdón, en la que a Carlos Riaños, que es el fiscal peruano, Sí. en la que le solicitaba que detuviera la salida de la cárcel de Fujimori, porque había investigaciones en desarrollo y peticiones de las personas, de los familiares de las personas que fueron asesinadas. Y como el fiscal determinó que la solicitud de la Corte Interamericana era vinculante, no se pudo hacer hasta que la Corte Suprema de Justicia de Perú entonces entra a definir esto, pero de acuerdo a la norma internacional, los tratados internacionales están por encima de la Constitución Nacional. Eso es una jerarquía. No sabemos todavía cuál va a ser el futuro, pero él debió salir el miércoles, Sí. pero se debió a esta posición. Bien, nada más para información. Oye, del oyente. quiero felicitar a Carmen Gisela Vergara, pues por el premio recibido por parte de Panamá como mejor agencia de promoción de inversiones de América Latina en la 11ª edición del Annual Investment Meeting en el marco de la Expo Dubai en este año, bueno, la del 2020 que se celebró pues este año. Así que felicidades a Carmen Gisela. Carmen Gisela Vergara es una de las mujeres más brillantes de nuestro país, Sí, sí. de las tantas que tenemos. Tantas que Nosotros podemos sentirnos orgullosos del talento de nuestras mujeres, que ella es una Oye, es una. de las miles de mujeres nuestras que brillan con luz propia. Y eso es bueno decirlo. Sí. Y yo me siento muy orgulloso de conocerla y de haber trabajado con ella. Bien. Voy a darle algunos números que confirman lo que le planteamos al principio en la mañana, que es la caída de la pandemia rumbo a convertirse en enfermedad endémica en la mayoría de los países. Una epidemia, una gripalización, bueno, más bien, una Es gran correcto. gripe. Sí. Ese sería el término Sí, porque epidemia médico. significa que nomás es un país, pues, como es todo, pues. Pero cada país lo podría tratar como una epidemia. Como una epidemia. Es la idea de gripalizar. Es como la malaria. Muchos Como la países la gripe. tenemos, pero La gripe, no nosotros nos queda más estamos, vivir con ella. Hay brotes epidémicos en Panamá, a pesar de que hay en todos lados, pero Sí. ya nosotros lo controlamos aquí localmente. Bien, los números que tenemos, la positividad se mantiene por debajo de 5, 4.8%. Hubo 2 fallecidos, 2.607 personas positivas. Pero fíjese que es lo que decía el doctor esta mañana. Estos positivos no tienen un cuadro urgente, no tienen un cuadro grave, porque el linaje Omicron y su variante, la E3, no tiene la peligrosidad en términos de patogenidad que incluso tenía el Delta y el Delta Plus. Entonces tienen mayor velocidad de contagio, pero menos patogenidad. Menos patogenidad. Pero lo que hacen, y usted mire los números siguientes, nosotros tenemos en UCI, por ejemplo, en unidad de cuidados intensivos, 10 personas por COVID, por la COVID. Y tenemos en utilización en camas hospitalarias del sector público-privado 87. De manera que la enfermedad que produce el Omicron o una variante del SARS-CoV-2 en Panamá está bajo control. Tenemos indicadores epidemiológicos excelentes. Tenemos las personas vacunadas en grado. Si usted tiene 80% dice el gobierno. Si usted tiene 3 vacunas, el Omicron, incluso usted puede darle y usted va a sentir como que está estornudando, ciertos malestares, pero va a ser asintomático en realidad. No tiene mayor efecto en usted. Este es el desenlace normal de los virus. No quiere decir que no pueda venir por allá otra cosa, pero Sí. en este momento la situación de nosotros en Panamá con respecto al virus, el gran esfuerzo que ha hecho toda la estructura panameña es excelente. Una guerra que hemos librado todos. Y el grupo pequeño de personas que no confían en la vacuna, que se ha incrementado mucho por las falsedades que uno lee en las redes, de propios y extraños.
Nada más recuérdese la anécdota que usted debe recordar siempre. Si a alguien jugó un papel importante en la producción de las vacunas, o sea, en la producción no, en apoyar la producción de la vacuna, fue el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sí. Pero si alguien jugó un papel importante en la desinformación con respecto al comportamiento del COVID-19, fue Donald Trump. Contradictorio. Contradictorio. Él creía que la vacuna se podía producir y aplicar antes de las elecciones, pero vinieron las elecciones y el COVID se lo llevó a él. Le dio COVID Durante las elecciones. durante el proceso electoral y perdió las elecciones estrepitosamente y se montó una conspiración. Entonces, esa desinformación, la pandemia más grande que tenemos en este momento es la pandemia de la desinformación. Por eso es que usted tiene que buscar aquellas noticias, aquella gente, aquellos programas que le brinden la mayor información objetiva para que usted pueda generar su propia opinión. Bien. Nosotros aquí cumplimos con darle todas las tablas, suspendimos porque ya habíamos visto que el comportamiento iba bajando. Entonces la información se la hemos dado diaria, Sí. simplemente para recalcarle Que todavía existe. la importancia de que la pandemia como tal no se desaparece por obra y gracia de nadie, sino cuando ya tengamos los parámetros bien claros, nuestras autoridades de salud pública, que han hecho un gran trabajo, dirán lo que tenemos que hacer, no solamente las de salud pública, todas las instituciones de seguridad, cuerpo de bomberos, claro, en especial nuestras enfermeras, nuestros médicos, públicos y privados. Nosotros tenemos que agradecerle mucho al sector privado de la salud, que en medio de todo esto se dedicó a vacunar gratuitamente en sus instalaciones. Hemos sacado lo mejor de nosotros en esta lucha y hemos tenido que bregar con gente que tiene otras opiniones. Pero la verdad solo se resuelve y solo se divulga si estamos dispuestos a defenderla. Nuestro trabajo es darle los hechos fácticos de verdad y tener nuestras opiniones. Una cosa no riñe con la otra. Lo que nosotros no podemos hacer es darle datos falsos a nadie. Bueno, no debía ser. No debía ser. No debía ser. Bien, otra cosa importante. Ayer el Ministerio de Economía presentó la situación de la economía nacional. Una cosa importante es destacar. La economía panameña está en franca recuperación. Los datos que tenemos, ese es lo que señalan. Con respecto a lo que pasó en el 20, el desarrollo del 21 y lo que va del 22, nuestros datos indican que estamos en un proceso de recuperación. Ha aumentado el consumo, hemos mejorado la situación en general del país, tenemos problemas de empleo, pero sí lo tenemos. Pero hemos recuperado y hemos avanzado en cosas importantes, hemos disminuido nuestra relación deuda-Producto Interno Bruto, hemos hecho cosas muy importantes. Y recordando el país que somos, nosotros no somos un país emisor de moneda. Como consecuencia, nosotros tenemos que salir al mercado y hemos salido al mercado a colocar nuestros bonos con una eficacia y una eficiencia extraordinaria, que países con economía más grande que nosotros no lo han podido hacer. Ese es un factor importante en camino que tenemos que cuidar. Por eso, a nosotros aquí nos llama la atención, a Fernando, a mí, a todos los que trabajamos aquí, y nos preocupa lo de la potencial huelga del lunes. Y no es un problema de miedo. No, es un problema de entender que la solución del problema de la huelga que se dará en la medida en que seamos consecuentes con mirar las aspiraciones de los trabajadores y valorarle y hacer propuestas serias, será un evento importante en la continuación del proceso de recuperación económica. La huelga es un retroceso, ¿o no? Hombre. Entonces no podemos apostar a la huelga. No solamente por el efecto multiplicador que tiene la construcción encima. Y no es un problema de que si, bueno, no vamos a rendir, porque aquí hay gente que lo piensa así. Sí, patria o muerte. No vamos a rendir con Saúl Méndez ni su gente, no. Ellos representan la dirección de un sector importante de la economía, que son los trabajadores. Y ellos saben negociar esto. Ellos saben, tienen experiencia. Y el sector empresarial también tiene experiencia. Lo que debemos entender es la coyuntura.
Entonces me preocupa que retrocedamos con respecto a eso. Es un proceso de recuperación. Es como cuando usted pasa una gripe fuerte. Va y se mete al aguacero y se moja. Y se pasa de un tiempo bajo... No sé qué le va a pasar. Retrocede. Claro. O cuando usted, por ejemplo, acaba de pasar COVID. A nosotros nos dio COVID. Sí. Y nosotros avanzamos los 14 días a pesar que el día 2 ya estábamos. ¿Por qué? Sin síntomas. Porque nosotros no sabíamos las consecuencias, las secuelas del COVID. Hay gente que todavía, a pesar de que le ha dado y salió, tiene secuelas. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos porque hemos avanzado, pero cualquier retroceso a esta economía le hará daño. Exacto. Como a cualquier economía del mundo. Y estamos en medio, además, de una situación global con características muy serias. Alta inflación, que nos puede llevar a una recesión que a su vez llevaría a una deflación, que es más complicada de resolver. Se llama. Deflación, perdón, que nos puede llevar a una situación bien complicada. Además que la inflación, bueno, se la definió en la Escuela de Salamanca hace 400 años, como ese bastardeo de la moneda que termina robándole a los pobres. Es decir, el gran problema de una inflación es que son llamas que encienden una dinamita. Es decir, una explosión social. Entonces, se da más cerca por procesos inflacionarios que por otras razones. Pero además estamos en una situación política muy compleja en nuestro continente, para no hablar del resto del mundo. En nuestro continente, las características que hay en todas las naciones, en todas, incluyendo Canadá y los Estados Unidos, es un nivel de fragmentación y de desconfianza en la estructura política. Y entonces esa fragmentación nos lleva a la inacción. Pero eso a mí me preocupa en lo personal mucho lo que está ocurriendo en Ecuador, que se ha situado en una especie de un callejón sin salida, en donde las fuerzas del crimen organizado avanzan porque son capaces de generar riquezas ilegales, abundantes, corromper toda la sociedad, penetran toda la sociedad y se acabó la nación. Exacto. Coja Perú. Entonces nosotros tenemos que mirarnos en eso y tenemos que ser mejor que eso. Por eso yo apelo y no me canso. Todavía quedan 3 días para nosotros resolver este problema. Y este es uno de los problemas, porque además en el fondo lo que nosotros tenemos que resolver es el desarrollo de la construcción de la mayor cantidad, más empleo en la construcción, el desarrollo del turismo, el desarrollo de nuevas iniciativas para que nosotros seamos polos de crecimiento industrial y agropecuario, ampliando nuestro mercado y mejorando nuestros precios al consumidor, al productor, para que tenga rentabilidad y podamos invertir más en la generación de alimentos, que va a ser un problema en el largo plazo, y resolver en forma integral nuestras inversiones en el sector eléctrico para aprovechar lo que está ocurriendo en otros países, que con toda esta crisis energética, los carros eléctricos se convertirán en una opción en la medida que un país tenga disponible tarifas eléctricas a precios justos y estables en el largo plazo. Entonces nosotros tenemos que hacer fuertes inversiones. Un sistema eléctrico que nos estabilice. Claro. Y nosotros estamos haciendo fuertes inversiones en el sector de generación. Tenemos que seguir haciéndolas y hacer fuertes inversiones en el sector de transmisión y subtransmisión y de distribución eléctrica para ser eficientes y poder exportar, pero poder producir a precios estables. Eso es lo que estamos haciendo, pero tenemos que hacer más. Entonces, cualquier cosa que interrumpa los que hemos avanzado conspira no contra el gobierno de Plinito Cortizo solamente, porque sí, le hace daño a la nación. Ese es el principio que quiero que observemos durante este fin de semana, y ojalá nuestros empresarios y nuestros trabajadores hagan todo el esfuerzo necesario para que nos den la buena noticia de que no vamos a tener huelga. No vamos a tener huelga.